padres o adultos. El paro en la región del Catatumbo lleva 34 días y esa situación ha generado un debate sobre muchos temas importantes para el país. En primer lugar, ¿ha acertado o en qué se ha equivocado el gobierno del presidente Santos? En segundo lugar, ¿qué relación hay entre lo que está pasando en el Catatumbo y las conversaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana? Y en tercer lugar, ¿cuál es el modelo de desarrollo agrícola que le conviene al país? Ese es el tema de debate de esta noche aquí en Dos Puntos. Bienvenidos. Esta noche nos acompaña Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa, ex ministra de Comercio Exterior, precandidata del Partido Conservador a la presidencia de la República, y el representante Iván Cepeda, candidato también al Senado en la próxima campaña por el Partido Pueblo Democrático. Y quería empezar con usted, doctor Cepeda. Usted ha estado allí en la región del Catatumbo, ha conversado con los actores de esta protesta. ¿Por qué se ha demorado tanto y no se ha encontrado una solución a este problema? Sí, esto es lamentable, porque yo creo que hay todos los elementos, las condiciones para resolver la situación que hay en Catatumbo, que no es una situación nueva, que no se ha suscitado como se ha querido presentar como una especie de situación manipulada en torno a los diálogos que se dan en La Habana, sino es una situación muy vieja, que los campesinos vienen trabajando desde hace ya años. Hay que decir que desde hace más de 4 años se está trabajando en la conformación de una zona de reserva campesina en esta región y que los campesinos han dado los pasos legales, los que están dentro del decreto 1777 del 96 para conformar esta zona. Ahora, el gobierno no escucha si no es cuando se producen los hechos de obstruir una vía de comunicación, llegar a este nivel en el que ha llegado la protesta para tener que entonces crear una mesa de diálogo en torno a un asunto que debería resolverse de manera sencilla a través del diálogo y a través de una voluntad política de resolver los gravísimos problemas sociales que hay en esta región del país. ¿Usted comparte este punto de vista, doctora Marta Lucía? ¿Cree que al gobierno le ha faltado voluntad política, básicamente? No tengo ninguna duda. Creo que lo que esto demuestra es una gran incompetencia de parte del Estado colombiano y obviamente no solamente este gobierno. Es cierto que esto es un tema que lleva ya varios años, pero lamentablemente lo que estamos viendo acá durante estos últimos 2 o 3 años es que el problema, en lugar de empezar a solucionarlo, lo que han hecho es dejarlo al garete, dejarlo que se vaya agravando, y cuando ya obviamente, como decía el senador Cepeda, las cosas han llegado al punto de no retorno, entonces están buscando otra vez con paños de agua tibia darle solución a un problema que es estructural, que es un problema en donde confluyen todas las problemáticas de este país. Está el problema del narcotráfico, está el problema de la guerrilla, la FARC, el ELN, el EPL, que estuvo allá también siempre tan activo, por supuesto lo que queda paramilitarismo, o como se llame, o BACRIM, y lo que sea. Y todo esto realmente requiere una solución estructural, porque la pobreza de los campesinos de esa zona es real. Las demandas de los campesinos tienen toda la razón de ser, y esto lo que nos demuestra realmente es que no ha habido absolutamente ninguna acción efectiva para haber durante los últimos 3 años trabajado realmente en la solución de esos problemas. Según este diagnóstico, digamos, lo que hay allí es una confluencia de muchos problemas, cada uno individualmente muy complejo. Ha sido una de las zonas más golpeadas por el conflicto interno, una ofensiva paramilitar muy fuerte hace algunos años, los problemas sociales, el narcotráfico, la vecindad con Venezuela. ¿Cómo se ataca eso, doctor Cepeda? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la lista, el orden de la lista de cómo se deben ir tratando esos problemas tan distintos? Bueno, por supuesto el Estado debería priorizar la inversión social en esta región. Pero bueno, ya que eso es tan mezquino, hay una propuesta de los campesinos. Ellos tienen un libro bastante voluminoso que contiene lo que es la propuesta de plan de desarrollo de la zona. Y requeriría, por supuesto, alguna inversión, pero no la inversión que estamos acostumbrados a ver en otras áreas, algo que puede ser, digamos, en este momento viable para el Estado. Se trata simplemente de darle a ese plan una seriedad, una atención,
lo que vemos es una actitud cíclica. Se hace la protesta, viene la fuerza pública, se crea la mesa de interlocución, se llega a unos acuerdos, no se cumplen los acuerdos y hasta la próxima protesta. Eso es lo que ha ocurrido en Cauca, lo que ha ocurrido en Putumayo, lo que ha ocurrido en el sur de Bolívar. Yo ya he estado en varios de esos procesos y veo cómo es que se presentan las cosas. Ahora, un contraste, cuando los palmicultores se quejan, cuando se quejan los ganaderos, cuando se quejan otros sectores agroindustriales, ahí sí las cosas se dan rápidamente. Es realmente muy inequitativo y muy asimétrica la forma en que se atiende este tipo de situaciones de los campesinos y de los empresarios del campo. Usted estuvo allí cuando estaba tal vez comenzando, quizás lleva una semana o algo así la protesta, un poco respondiendo a una solicitud de los líderes campesinos que querían una mediación. ¿Ve en este caso en particular alguna diferencia fundamental con los otros que usted acaba de mencionar? No, digamos, si bien hay un contexto regional distinto, con un conflicto armado muy intenso en la región, con problemas sociales muy graves, digamos que es situaciones que están emergiendo en todo el país. Es la protesta cafetera, es la situación de los paperos en Boyacá, es la situación que enfrentan los arroceros y que va a confluir, si esto sigue así, en un paro nacional agrario. Así lo han anunciado. Así que el gobierno tiene no solamente que promover la interlocución, sino una interlocución que lleve a algo, a una política agrícola que sea seria, que pueda enfrentar las inequidades que está generando esa suscripción y ratificación de TLCs sin fórmula de juicio, la gran minería en el país. Todo eso tiene que ser contrastado con una política hacia el campo. ¿Se le está saliendo de las manos esta situación al gobierno, doctora Marta Lucía? Yo no tengo ninguna duda que se le salió de las manos el manejo de los problemas, porque entre otras cosas lo que es verdaderamente preocupante es que fíjese que toda esta protesta la estamos viendo hoy sobre todo en las zonas rurales, pero encontramos también que hay zonas urbanas que dan ya señales muy preocupantes de malestar, de preocupación en algunos sectores productivos. Por ejemplo, el caso de los fabricantes de zapatos acá en el barrio Restrepo. O sea, si salieran a protestar y a cerrar las vías en Bogotá, también pueden crear un caos en Bogotá. Y lo que sí vemos es que este gobierno desafortunadamente ha tenido una muy mala política de desarrollo productivo. Yo agregaría lo del senador Cepeda, no es solamente el tema del desarrollo agrícola, es el desarrollo agrícola, es el desarrollo industrial. Fíjese que ni siquiera hay una locomotora industrial. La industria colombiana está hoy en una crisis sin precedentes, que la anunciamos en mi caso personal hace 2 años y medio, y hoy cuando entonces se están cerrando puestos en las factorías, vemos que esto puede extenderse no solamente a varios lugares del país a nivel rural, sino también a nivel urbano. Me parece que el país no ha salido de un conflicto armado y hemos entrado a un conflicto social que de verdad puede tener consecuencias muy negativas. Yo sí creo que el gobierno tiene que identificar rápidamente cuál es su mapa de riesgo, cuáles son los otros catatumbos que están a la vista, cuáles ha logrado ahí medio tener tranquilitos, como por ejemplo el Cauca, que pues sabemos cuántas veces ha tenido durante estos últimos 3 años situaciones críticas, y darle absoluta prioridad a la solución de problemas estructurales. Medidas de emergencia no para darle subsidios a los campesinos, medidas de emergencia para que haya infraestructura, para que los pocos productores que están allí, que son viables, pues realmente puedan generar trabajo para otros. A mí me parece que el caso de los palmeros es un caso positivo, porque justamente en esa región del Catatumbo, todo el Magdalena Medio, es uno de los pocos sectores que ha tenido un relativo crecimiento. A pesar de eso, las cifras de desempleo, lo que no se le da a los campesinos. No, yo lo que digo es que eso es un ejemplo de lo que realmente sería deseable en todo el país, que haya productores que puedan tener unas buenas condiciones para generarle trabajo a los campesinos. Y me parece que tiene que haber esa identificación en cada lugar de Colombia, cuáles son los proyectos productivos que generen trabajo, y realmente desactivar esta tensión social que me parece absolutamente preocupante. Doctor Cepeda. Yo creo que esas son las fórmulas que se han aplicado desde los anteriores gobiernos, desde los gobiernos del doctor Uribe, que están mostrando sus resultados. Esto es no tener una política agraria, no permitir que el campesinado tenga un lugar en este país, darle todo a los empresarios, a las empresas agroindustriales, darle toda la gran minería. Entonces, llegamos a un punto en el que estas situaciones sociales se desbordan. Es que los campesinos que están allá están padeciendo de hambre, de física hambre. Por eso es que están en esa actitud.
No es simplemente un grupo infiltrado por la guerrilla, son 14.000 personas las que están ahí. Si fuera cierto que es la guerrilla, pues entonces estaríamos ante una situación en la cual la guerrilla colombiana tiene muchísima más gente de la que dice el Ministerio de Defensa. Y yo creo que esta situación tiene que ser tratada con medidas de reforma agraria. Yo creo que el hecho de que hablemos de agroindustria es positivo. ¿Por qué? Porque la agroindustria lo que hace es darle un procesamiento industrial a la producción agrícola. Luego, para eso se necesitaría que haya una buena producción agrícola. Yo soy muy crítica de que este gobierno ha debido subir por lo menos a 7 millones de hectáreas del área sembrada en productos agrícolas y hasta ahora resulta que lo pusieron en un plan para el año 2022, es decir, cuando ya es tarde, porque mientras tanto se nos van a morir los campesinos de hambre. Por esa razón, pues estoy en desacuerdo con lo que dice el senador Cepeda. Sería muy bueno que haya agricultura, agroindustria y de esta manera empleos en zonas urbanas y rurales. En segundo lugar, sí creo que en esta circunstancia lo que estamos viendo nosotros lamentablemente es una situación que cada día se empeora más, que lamentablemente en el caso del Catatumbo, su cercanía con Venezuela, todo esto coincide con las conversaciones en La Habana. Lamentablemente la imprevisión del gobierno y la falta de coordinación ha sido tan escandalosamente grave que ni siquiera estaba enterado el presidente de la República que el propio ministerio había ofrecido la zona de reserva campesina hace ya 2 años y medio. Luego hoy los campesinos se están quejando de que no les han dado lo que ya les habían ofrecido y presentan una solicitud y entonces pues estamos realmente avanzando hacia algo que a mi juicio es muy preocupante, porque una zona de reserva campesina de 7 municipios que viene a ser realmente más de 30.000 hectáreas, es una zona bastante importante en la cercanía de Venezuela, donde sabemos que opera la guerrilla y donde sí hay infiltración. Las zonas de reserva campesina donde sí hay es una figura legal. Yo quiero terminar. No es una figura ilegal. Es una figura legal, pero es una figura legal siempre y cuando se den determinadas circunstancias. Una de ellas, que se esté corriendo la frontera agrícola. Eso no se está dando en este caso, entre otras cosas, porque lo que no hay es producción agrícola. En la cual los campesinos están sembrando coca porque realmente no tienen ni vías ni de comunicación. El tema está en que creo que uno no puede de ninguna manera pasar por alto que el punto de fondo hoy crítico en el tema de Catatumbo es una zona de reserva que el propio gobierno ofreció y que ahora no les está dando. Marta Lucía, y que coincide justamente con lo que la FARC está pidiendo en La Habana. De Río Paila se le entreguen, digamos, más de 30.000 hectáreas mediante métodos fraudulentos. Sin ningún problema. No estoy de acuerdo para nada en lo que se haga fraudulentamente. Que se entreguen baldíos de la nación, que se le entregue a las empresas extranjeras la tierra colombiana. Que se haga fraudulentamente, lo rechazo. Sin ningún problema. En cambio, a campesinos que llevan cumpliendo 4 años de diligencias, porque allí la Asociación Campesina ha cumplido todos y cada uno de los requerimientos del Ministerio de Agricultura y del INCODER, no se le otorgue esa zona para que cultiven, a mí me parece, para coger alimentos, para que comiencen a desarrollar la agricultura de este país. A mí me parece que lo que ha sido desafortunado entonces es la coincidencia de circunstancias de un incumplimiento reiterado durante 3 años por parte del gobierno y la petición de las FARC en La Habana del tema de las zonas de reserva campesina como un gran tema de fondo para la solución. Son una figura legal que existe. Déjeme acabar de hablar porque la ley 160 del 94 existe en la ley y sabemos que ese ha sido uno de los temas de fondo en las discusiones en La Habana. Entonces, obviamente hoy hay que mirar con muchísimo detenimiento que las zonas de reserva que se autoricen realmente respondan a las circunstancias previstas en la ley. Y que de verdad, primero que todo se le tiene que dar a los campesinos del Catatumbo un programa de desarrollo productivo y hay que hacer inversiones y hay que poner infraestructura. Yo estuve en Ocaña hace 2 meses. Estuve en Ocaña hace 2 meses antes de que viniera toda esta crisis y me impresionó de verdad la falta de gestión gubernamental, de cómo se demoró unos 6 horas por carretera de Ocaña a Bucaramanga. Entonces uno dice, eso es lo que ha engendrado el abandono del Estado. Y ese abandono del Estado entonces es lo que ocupa. Entonces acá estamos hablando de un tema también de buscar control territorial. Por un lado, yo creo que es el Estado colombiano el que tiene que lograr que el control territorial se haga a punta de inversión en infraestructura, de desarrollo productivo, de presencia para darle condiciones de vida a los campesinos y no simplemente por sustracción de materia terminar con unas zonas que terminan el día de mañana siendo autónomas. ¿Quién ha dicho eso? No, que terminan siendo autónomas en una situación donde el gobierno no tiene ese control. Las que existen no lo son, ya existen 3 de ellas y de ninguna manera se han transformado en lo que ha dicho el exministro
Juan Camilo Restrepo, Republiquetas Independientes. No, son zonas en las cuales hay una sola condición distinta a las demás, y es que la unidad agrícola familiar no puede ser comercializada como lo está haciendo en otras partes del país. De hecho existen 6, ¿no? Sí, hay 6, pero hay 3 que ya están más avanzadas. Yo quisiera profundizar el tema de la relación entre lo que está pasando en el Catatumbo y eventualmente lo que está pasando en La Habana, pero les voy a pedir unos segundos para responder a unos compromisos comerciales. Ya regresamos. Hablábamos antes de ir a comerciales sobre el efecto que puede tener sobre las conversaciones de La Habana la situación actual del Catatumbo o viceversa, sobre lo que puede ocurrir en el Catatumbo a raíz de que algunos de estos temas se están discutiendo en La Habana. ¿Cómo ve usted esa relación, doctora Marta Lucía? Yo lamentablemente veo que sí hay una relación directa entre la solicitud de las zonas de reserva campesina, que hace parte obviamente del punto 1 de las negociaciones en La Habana, y cómo en esta coyuntura tan preocupante del Catatumbo, entonces el tema de fondo se convierte en la solicitud de la zona de reserva campesina. Si hubiera habido una solución de parte del Estado, si hubiera proyectos de desarrollo productivo, pues quizás el tema de la zona campesina hubiera tenido una importancia menor, pero como no ha habido el desarrollo productivo, entonces se convirtió la zona de reserva campesina en un tema mayor. Y creo que hay una cosa que es preocupante, es que si a través de zonas de reserva campesina, en las cuales se pide supuesta autonomía para que puedan circular como les parece, sin mayor control por parte de la fuerza pública, pues sí vamos a tener una situación... Pero se está cambiando el argumento. Sí, ahora no es que salga la fuerza pública, sino que la gente pueda tener, como en todas partes del país, libre circulación. En todas partes del país la fuerza pública tiene que poder controlar, el orden tiene que imponerlo a la fuerza pública, el control, saber quién, saber en qué circunstancias. Entonces el tema con esta situación es que si el país sigue el ejemplo del Catatumbo y una vez que, como le están midiendo el aceite lamentablemente al gobierno, entonces se obtenga una zona de reserva de 7 municipios, después van a querer en todo el país la misma situación, y esa pues definitivamente es la pérdida total de control del territorio. Donde pidan y perdiendo, donde la ley les dé eso. El argumento. Y perdiendo el Estado el control del territorio, ¿sabe a qué vamos a llevar, doctor Pardo y doctor Cepeda? Algo que usted conoce muy bien, y es a que entonces las FARC el día de mañana diga que definitivamente tienen derecho a que se le declare el estatus de beligerancia, que porque definitivamente están demostrando que tienen control del territorio. El Estado ha perdido, que el Estado... Eso es un argumento en contra de todas las zonas de reserva campesina, no solo la del Catatumbo. Hay que ponerle lupa a las que se autoricen y controles a las que estén funcionando. Pero es verdad que ya hay unas que están funcionando. Por eso, estoy diciendo lupa a las que se autoricen y controles a las que están funcionando. Es que hay un decreto reglamentario que dice cómo tienen que ser. Que se pierda control del territorio y que ese sea el día de mañana el argumento para decir que como no hay control territorial, entonces hay estatus de beligerancia. ¿Dónde ha perdido el Estado el control? Le voy a decir dónde ha perdido el control. Al lado de la finca del expresidente Álvaro Uribe, en el Ubérrimo, ahí controlaron los paramilitares la vida y la siguen controlando hoy. Allá en Sucre reina la gata y la gente de su mafia. Mal hecho. Precisamente en estos días llegué allá a la costa y encuentro una valla gigantesca de la señora Nilce López. Soy inocente. Un día antes que llegara el presidente de la República, y eso también bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en Boyacá, pues es que donde el señor Víctor Carranza tenía su territorio, donde no se movía una hoja sin que los paramilitares dijeran. Allí es donde realmente existen republiquetas independientes en este país. No puede haber en ninguna. Esas zonas hay zonas de consolidación, y usted sabe que en las zonas que están pidiendo los campesinos es las fuerzas militares la que ejercen las funciones de los alcaldes es que y nadie de los puede gobernadores. Sustituir al Estado. Entonces, es que eso es lo grave. Para es decirle claramente esto, los campesinos tienen todo el derecho a pedir sus zonas de reserva campesina, y si cumplen con la ley y con el decreto, tienen derecho a que exista. Claro, porque estamos ese no es en un problema de La Habana, es un problema que se viene discutiendo en este país desde hace décadas. Yo estoy diciendo, la coincidencia de solicitudes de La Habana y la circunstancia del Catatumbo... Ese es un asunto que se planteó en el Foro de Desarrollo Rural de la Nacional y las Naciones Unidas. Desproporcionada la importancia que se le está dando a la zona de reserva. No, esa es la importancia que le quieren dar ciertas personas. Si hubiera habido desarrollo productivo en el Catatumbo, créame que a ninguno le hubiera trasnochado tener o no la zona de reserva. No, allá hay desarrollo de los palmicultores, porque de resto no hay desarrollo, doctora, no hay interés. Como sabemos, la metodología de las conversaciones de La Habana son discretas, y sobre el primer punto, que es el tema agrario,
hay un comunicado de prensa de las dos partes, conjunto, en el cual se dice que uno de los puntos de los que se trató fue el de las reservas campesinas, pero no sabemos realmente qué es lo acordado. Pero siguiendo con el tema, Iván, ¿cómo ve usted el efecto que esto que está ocurriendo en el Catatumbo va a tener o está teniendo sobre las conversaciones de La Habana? Depende de cómo se resuelva, porque yo creo que es muy importante que el país comience a entrar en la posibilidad de que haya zonas de reserva campesina, de que los campesinos no tengan que hacer semejantes protestas para poder hacer oír su voz y que podamos ambientar realmente una transición a una situación de posguerra. Digamos, si esta es la situación que vamos a tener que afrontar, no cuando se trate de una o dos zonas de reserva, sino de muchas más, pues yo digo, va a ser muy difícil avanzar en este proceso. Ahora, sí es necesario unos cambios y unas transformaciones en el campo. Eso lo reconoce todo el mundo. Es necesario que nuestro país deje de ser una excepción en el mundo sin una reforma agraria. Es necesario que en este país, bueno, perfecto, exista agroindustria, exista minería, etcétera, pero también que existan los campesinos. Total, ni más faltaría que ser campesino en Colombia es un hecho subversivo o ilegal. No, tienen todo el derecho a desarrollar sus formas de vida, como los indígenas, como los afrodescendientes también. Quisiera regresar un poco al tratamiento que el gobierno del presidente Santos le ha dado a esta situación del Catatumbo. ¿Qué opinión tienen ustedes de los interlocutores que ha enviado el gobierno? El ministro del Interior, algunos miembros de la Fuerza Pública, el vicepresidente Garzón, el ministro consejero Luis Eduardo Garzón. ¿A usted le parece que ha habido problemas de legitimidad en estos interlocutores? Yo diría que más que el problema de las personas es la decisión política. Es decir, si esas personas no van con una directriz muy clara de que tienen que transigir, o bueno, por lo menos hacer cumplir la ley, es que no se está pidiendo nada distinto, y fijar un cronograma para que esa zona de reserva campesina pueda ser una realidad en el corto plazo, no habría ningún problema. Pero si las personas que van allá van a tomar del pelo a los campesinos, van a decirles cosas que no se van a cumplir, y si los interlocutores son el Ministerio de Defensa, es decir, ¿por qué el Ministerio de Defensa tiene que ser el que decida sobre si hay o no una zona de reserva campesina? Ese es un tema del resorte del Ministerio de Agricultura. ¿Ha sido confuso el gobierno en esos mensajes? Yo tengo mucho respeto por las personas que han ido de parte del gobierno, pero me parece que cada uno de ellos ha llegado, digamos, con una posición hasta cierto punto individual, cada uno haciendo su mejor esfuerzo, pero yo sí creo que hace falta que el director de la orquesta a cada uno le diga cuál es la partitura que tiene que tocar y haya realmente una orquesta que toque de manera sincronizada y todos en la misma dirección. Y evidentemente la falta de desarrollo productivo en el Catatumbo, la falta de inversión en infraestructura, la falta de inversión en educación y en salud, que es una demanda absolutamente legítima que viene hace muchos años, pues entonces hace que lleguen simplemente a ofrecer subsidios y me parece que es una falta de respeto. Y es una falta, entre otras cosas, también de entender cuál es la gravedad de la situación que están viviendo en el Catatumbo. Entonces, por eso es que han fracasado todos los que han ido. Cada uno llega y ofrecen un subsidio, ofrecen... Es más, se ha anunciado hace unos días que ya prácticamente estaba listo el arreglo por unos subsidios. La gente no está pidiendo una limosna, la gente está pidiendo el derecho a tener una vida digna, pero tiene que hacerse sí con más institucionalidad, sí con más controles, sí con mayor control y cuidado realmente de evitar que figuras legales tengan una mala utilización, porque da la lamentable circunstancia de que sí hay presencia de las FARC, de que sí se infiltran en las marchas y de que sí aprovechan el descontento social para fortalecer su posición. Doctora, porque no se pueden todo lanzar, hay que hacerlo responsablemente. No se pueden lanzar acusaciones genéricas. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho cómo el gobierno dice que va a hablar con los campesinos y la víspera sale el ministro de Defensa a decir que su principal líder es ni más ni menos que una figura casi que de la guerrilla. ¿Y cómo es posible que se alegue semejante situación y en vez de, digamos, si se tiene una información que oportunamente debía haber sido transmitida al funcionario competente que es el fiscal, pues se convierta en un elemento para de alguna manera obstruir el diálogo? Entonces ahí no se ve una voluntad clara. Ahora, al presidente Santos, por lo que usted dice, le ha faltado como claridad o liderazgo.
Algunas personas piensan que él ha debido ir. Ir, yo creo. ¿Usted cree que debió ir? Pero si yo hubiera sido él, hubiera estado ya a las 24 horas. Yo hubiera puesto a todo el mundo a cumplir realmente las funciones institucionales que corresponden para que dentro de la coordinación adecuada se vea realmente ese avance simultáneo en las distintas áreas en donde ellos están pidiendo con razón que haya mejor presencia del Estado. Se trata de un tema de cantidad y calidad de la presencia del Estado. ¿Haría una diferencia la presencia del presidente? Yo creo, por supuesto. Además que, digamos, da mucho contraste la imagen del presidente asistiendo siempre a la inauguración de los congresos o de las conferencias de los gremios económicos y no poder sentarse a hablar con los campesinos que también tienen sus organizaciones. ¿Por qué no? Digamos, ¿por qué hay que asistir protocolariamente siempre a los grandes eventos de los empresarios y esa actitud, digamos, de menosprecio e indiferencia hacia las organizaciones sociales, por ejemplo? Para terminar, quisiera hacerles la siguiente pregunta. Hemos hablado básicamente de los problemas estructurales que hay en el Catatumbo, pero hay una situación de corto plazo, que es el bloqueo de vías, que es una mesa congelada de diálogo. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las salidas para el problema de corto plazo? Porque obviamente no podemos esperar a que se solucione todo lo estructural para que se normalice, digamos, la vida en la región. Pues a mí me parece que es importante inclusive identificar dentro de los actores locales qué personas pueden generar credibilidad para los campesinos y que obviamente sean personas que desde el punto de vista institucional tengan también toda la confianza y podrían con ellos realmente adelantar una agenda de corto plazo de las soluciones inmediatas que, insisto, tienen que estar sobre todo prioritariamente orientadas a desarrollo productivo, a darles trabajo, a generarles un ingreso estable. A mí me parece, por ejemplo, que en algunos productos de corto rendimiento se puede el gobierno inclusive comprometer a darles a ellos unos precios de sustentación que les garanticen que van a tener ese ingreso. Persona que me parece que es una persona que uno podría creer que las dos partes pueden confiar en él. Alguien que esté por encima de toda sospecha y que sea capaz realmente de mover. Pero es que generosidad es eso, la generosidad es hacer trabajo que le dé. Decir no hacer una interlocución formal que no lleva a ninguna parte. No, mira, aquí no es un problema de darle, mover el gobierno y mover a los campesinos. unas familias en acción a alguna gente. Aquí se trata de resolver los problemas. Yo estoy hablando de ¿Por qué los campesinos están en esa actitud? Porque han visto lo que está pasando. En Cauca es la misma situación. Va el presidente, incluso allá fue el presidente. Se hace una mesa de interlocución con otras 3 submesas. Hay una interlocución. Al día de hoy, de los acuerdos hechos, no se ha cumplido absolutamente nada. Igual en el sur de Bolívar. Se lo digo porque yo he estado en esas mesas, sé cómo es esa dinámica. Entonces, si el gobierno le toma el pelo a la gente comienza a aprender que la interlocución es una interlocución que no conduce a nada. Es un callejón sin salida. Yo no estoy pidiendo que simplemente la se zona limite de a una reserva interlocución, campesina una agenda no de trabajo con plazos es un a 8, 15, descabellado 20 días. Ni ilegal. Es un derecho de los campesinos, como lo tienen los empresarios. Ellos piden sus subsidios, piden sus tierras baldías, se les da sin ningún problema. Bueno, hay que comenzar a pensar en que los campesinos, algo más que familias en acción habrá que dar. Algo más que familias en acción se va a requerir en este país para que la situación cambie. Porque si no vamos a asistir a un escenario social supremamente grave. Que yo le decía que precisamente no creo que se trate de dar subsidios, porque las familias en acción son unos subsidios. Estamos hablando de una solución de fondo. Y el fondo es que haya proyectos productivos y que les garantice a los campesinos, ¿por qué le molesta a usted de pronto una figura que le garantice un ingreso estable al campesino? Es que entre menos mendicantes tengan los campesinos, tanto mejor para los campesinos, tanto mejor para la dignidad de los campesinos, pero se le preocupa tanto. Los campesinos necesitan tener trabajo con el cual generen un ingreso, que les den unos precios de sustentación garantizados a X tiempo. Durante los próximos 3 años garantizamos que el precio de sustentación para sus cultivos va a ser de tanto y que sepan que eso es una garantía de ingreso, y yo creo que eso empieza a generar una eso es zona de reserva campesina. Exactamente, eso es lo que dice la ley 160. No, entre otras cosas, eso es uno de los elementos, pero por Dios, usted sabe también que la zona de reserva campesina, entre otros casos, lo que usted mismo decía, que no quieren que les hostiguen dependiendo de quiénes sean las personas que van a circular porque quieren tener total libertad.
Yo creo que en ningún lugar del país no es la autonomía. debe haber total libertad de autonomía. La fuerza pública y la fuerza del orden tiene que tener la absoluta capacidad de controlar todos los lugares del territorio. No tiene por qué ser empadronada, ni tiene por qué ser controlada en su vivienda. Debería ser. Fíjese que Europa, que es un lugar que le gusta tanto a tanta gente la guerrilla, en Europa, y usted lo conoce muy bien, en todas partes saben el empadronamiento. Que son menores de edad, ni que tienen que ser tratados. Ojalá tuviéramos empadronamiento acá. Me queda muy claro, además de que estamos ante una situación muy compleja en el Catatumbo, que también hay detrás un debate muy válido sobre cuál debe ser la política hacia el campo y hacia lo agrario en el país. Me parece que ustedes dos tienen unas visiones muy claras, muy distintas, debatidas con mucha altura esta noche y se los agradezco. Espero poder volver a contar con ustedes porque seguiremos muy pendientes de lo que pasa en el Catatumbo y en otras regiones del país donde hay problemas semejantes. Gracias a ustedes por su audiencia. Los espero dentro de una semana en el debate y análisis de otro gran tema de actualidad nacional.